Saludos a todos, mi nombre es Ever Sorto, de la carrera de Ingeniería Industrial, de la asignatura Tecnología Industrial 2. En esta ocasión les voy a hablar acerca del platino. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es el platino? Conocido como el metal más noble y el más precioso de los metales, su nombre procede de la palabra española platina, o su significado, plata menor. El platino es el más raro y más caro de los metales preciosos populares. Es mucho más raro que el oro, debido a su rareza y valor. El platino natural es bastante impuro, siempre se asocia con pequeñas cantidades de otros elementos como hierro, oro, cobre y níquel, y también puede contener los metales raros como el iridio, osmio, rodio y paladio. Estas impurezas pueden reducir su gravedad específica hasta 14, mientras que el platino elemental puro es de 21.4. ¿Cuándo fue descubierto? Según la historia, los primeros descubrimientos de los arqueólogos del platino se remontan en los antiguos egipcios. Específicamente se descubrió que el famoso cofre o ataúd de Tebas estaba adornado con platino junto con oro y plata. Además, se sabía que los pueblos indígenas de América del Sur incorporaban platino en sus joyas ceremoniales, como anillos en la nariz y collares. Estos antiguos usos del platino probablemente no consistían en el metal puro en sí, más bien probablemente estaban hechos de mezclas de platino comúnmente encontrados o con aleaciones que incluían paladio o iridio. Pero vamos a hablar acerca del descubrimiento español. Cuando los primeros exploradores españoles desembarcaron en el Nuevo Mundo, descubrieron no solo el oro, sino también el platino. Sin embargo, estos conquistadores del siglo XVI no vieron el platino por el lujo que es hoy en día. Encontraron pepitas de platino en medio de su oro recién descubierto y pensaron que el metal blanco era una molestia, y los españoles llamaron a este nuevo metal platina, que deriva de la palabra española plata. El descubridor acreditado del platino fue Antonio Ulloa, quien regresó a España en 1746 con muestras del platino y noticias de las extrañas propiedades de este nuevo metal. Pero según las nuevas fuentes, si bien el uso del platino comenzó a ganar popularidad, el suministro del metal fue limitado hasta la década de 1820. Colombia era el único gran productor del platino en el mundo y dejó de exportar el metal por esa época. Poco después se descubrió el platino en los campos de oro de la montaña Ural en Rusia, donde se extrajo y se convirtió en rublos. Rusia seguiría siendo la principal fuente de platino durante años, y se le atribuye la introducción del platino como un símbolo de riqueza al igual que el oro. En la década de 1880, Ontario descubrió el platino en sus minerales de níquel y cobre, y Canadá se convirtió en el principal proveedor mundial de platino después de la Primera Guerra Mundial. Sudáfrica también se convirtió en una fuente importante de platino a partir de la década de 1920, cuando un agricultor descubrió el metal en el lecho de un río. Hoy Sudáfrica también es líder mundial en producción de platino. Propiedades del platino. Los metales de transición, también llamados elementos de transición, es el grupo al que pertenece el platino. En este grupo de elementos se encontrarán aquellos situados en la parte central de la tabla periódica, concretamente en el bloque D. Entre las características que tiene el platino, así como los del resto de metales de transición, se encuentran la de incluir en su configuración electrónica el orbital D. Pero ¿qué pasa a qué se refiere cuando hablamos de elementos de transición? Eso significa que el nombre de transición proviene de una característica que presenta estos elementos de poder ser estables por sí mismos, sin necesidad de una reacción con otro elemento. Cuando a su última capa de valencia le faltan electrones para estar completa, los extrae de capas internas. Con eso es estable, pero le faltarían electrones a la capa donde los extrajo, así que los completa con otros electrones propios de otra capa, y así sucesivamente.
A este fenómeno se le llama transición electrónica. Propiedades físicas. Tenemos la composición. Es platino con pequeñas cantidades de otros elementos como hierro, cobre, níquel, oro o elementos de tierras raras. Su color es blanco estaño, gris plata, gris acero o gris oscuro. Su dureza oscila entre 4 y 4.5. El sistema cristalino es isométrico y su forma cristalina, los cristales son cúbicos, a menudo tienen esquinas redondas y pueden estar bastante distorsionadas. Es transparencia opaca, tiene brillo metálico y entre otras características. En la tabla periódica lo podemos encontrar como su simbología PT. Su número atómico es el 78. Y en la siguiente tabla y en otro recuadro a la derecha podemos notar su estructura cristalina, que como bien dice aquí, que es cúbica centrada en las caras. En esta tabla podemos observar su número atómico, que es el 78, se encuentra en el grupo 10 de la tabla, en el periodo 6. Su aspecto, como bien le decíamos, es blanco grisáceo en el bloque D. Aquí podemos encontrar otras características como la densidad, que es de 41.450 kilogramos por metro cúbico. Podemos encontrar su estado, que se encuentra básicamente en estado sólido. Su punto de fusión, que es 2041.4 grados Kelvin. Y su punto de ebullición, que es 4098 grados Kelvin. Vamos a ver el horno en el que se trabaja. El horno para fundir platino se llama Supermelt. Es una creación tecnológica muy ingeniosa diseñada con el objetivo de ofrecer un proceso de fundición superior en metales preciosos, como platino, oro, paladio o aleaciones de estos metales. Esta máquina puede fundir platino, puede alcanzar una temperatura aproximada de 2600 grados centígrados. Es aproximadamente 900 grados centígrados más alto que el punto de fusión del platino en muy poco tiempo. Por eso es adecuada para fundir metales, que pueden estar en cualquier forma como sólida, en polvo, desechos o lingotes. Las aplicaciones industriales. El platino tiene varios usos industriales debido a sus propiedades especiales. Su uso más famoso es como catalizador. Aquí es un dispositivo anticontaminante ampliamente utilizado, especialmente en la fabricación de automóviles. También se utiliza para numerosos aparatos de laboratorio. Pero ¿cómo funciona el catalizador? Este elemento, también conocido como convertidor catalítico, va situado entre el tubo de escape y el silenciador del vehículo. Se trata de una especie de apéndice, como una zona ensanchada del tubo, que en su interior esconde una estructura cerámica con forma de panal de abeja. En los canales de esa estructura suele haber un revestimiento que emplea materiales como el platino, el rodio y el paladio, que serán claves para realizar su función. La misión del catalizador es que los gases que salen al exterior sean menos contaminantes. Esa reacción química, conocida como catálisis, tiene lugar gracias a los materiales catalizadores que hemos nombrado antes. Cuando los hidrocarburos, el monóxido de carbono, pasan por el catalizador del coche, se transforman en agua y en dióxido de carbono respectivamente, gracias a las elevadas temperaturas a las que circulan los gases. Aunque el dióxido de carbono también sea considerado como perjudicial, esa transformación es bastante beneficiosa para el medio ambiente si hablamos en términos generales. También podemos ver que el platino también se usa ampliamente en la industria electrónica para crear discos duros para el almacenamiento de computadoras. El platino aumenta las propiedades magnéticas del disco y aumenta la capacidad de almacenamiento. Aplicaciones en la medicina. En las aplicaciones en la medicina tenemos los stents, los catéteres, las marcapasos. Todos estos dispositivos tienen platino porque, al igual que el oro, no reaccionan a las sustancias químicas presentes en los tejidos humanos, a diferencia de aquel, es mucho más resistente.
El potencial del platino para combatir el cáncer se descubrió a principios de la década de los 60 del siglo pasado. Desde entonces hasta ahora se han comercializado medicamentos de displatino utilizados en quimioterapias y sigue investigando sobre sus posibilidades. Sus contras. El platino como metal no es muy peligroso, pero las sales del platino pueden causar varios efectos sobre la salud, como son alteraciones del ADN, cáncer, reacciones alérgicas a la piel y mucosas, daños en los órganos, daños en la audición y finalmente un peligro del platino es que este puede causar potenciación de toxicidad en otros productos químicos peligrosos en el cuerpo humano, como el selenio. Efectos ambientales. La aplicación del platino en productos metálicos no es conocido que cause muchos problemas ambientales, pero sabemos que causa problemas de salud serios en el lugar de trabajo. El platino es emitido al aire a través de los escapes de los coches que utilizan gasolina. Consecuentemente, los niveles de platino en el aire pueden ser más altos en ciertas localizaciones, por ejemplo en granjas, garajes, túneles y en terrenos de empresas de camiones. Conclusión. Como conclusión, como ya lo habíamos visto en las presentaciones, el platino es un metal muy precioso y a la vez también es muy raro, por lo tanto también incrementa lo que es su valor. Gracias a sus propiedades físicas y químicas, aporta mucho lo que son las aplicaciones como la industria, en la salud, como lo mirábamos anteriormente, como por ejemplo los catalizadores, para marcapasos en la área de la salud. Y pues gracias a este metal pues han habido algunos avances en la tecnología también, como son también las memorias para las computadoras. Como recomendación, es algo que se da muy a menudo en los vehículos, pues a veces los propietarios pues les quitan lo que son los catalizadores y pues o a veces se los roban en los talleres, pero creo que es un tema importante que hay que difundir, porque hay muchos vehículos que transitan y hacen la contaminación de ellos es mayor, ya que no tienen este dispositivo en sus vehículos. Entonces es importante difundir este tema pues para que los dueños de los vehículos pues entren en conciencia y pues si sus vehículos no poseen este catalizador pues se lo puedan instalar para poder contribuir y tener lo que es un ambiente más saludable. Por haber llegado hasta este punto del video, muchas gracias, será hasta la próxima. Mi nombre es Juan Diego Vindel Figueroa y como mi compañero mencionó anteriormente, somos alumnos de la materia de Tecnología Industrial 2 en la Universidad Católica de El Salvador. Me corresponde a mí hablar sobre el segundo metal de este video, que es el níquel. Hablaremos un poco de qué es el níquel. Es un elemento químico metálico ubicado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos y representado por el símbolo Ni. Su número atómico es 28 y forma parte de los metales llamados metales de transición, como el zinc, el camidio o el mercurio. Junto con el cobre, es uno de los metales más conocidos y utilizados por la humanidad a lo largo de su historia. El níquel posee 5 isótopos en la naturaleza, los cuales hablaremos más adelante. Siendo el más liviano, también es el más abundante. El níquel al principio fue despreciado durante mucho tiempo, apodado como el falso cobre, y tenido por un metal inútil o poco valioso. Más adelante hablaremos sobre su historia. Hoy en día eso ha cambiado, aunque no se trate ciertamente de un metal precioso, sí es uno de los más demandados en lo de la industria, y como material para aleaciones con hierro, plata y otros metales, también se encuentra en uno de los metales más usados para la fabricación de monedas. Ahora hablaremos un poco sobre su historia.
El níquel fue descubierto por Axel Friedrich Kraussner en 1751 en Alemania. Su nombre se remonta al vocablo alemán Kupfernickel, cuyos orígenes son debatidos, pero significaría como falso cobre, que ya antes lo hemos mencionado. Algunas explicaciones lo atribuyen al nombre que los mineros daban al diablo, que era el viejo Nick o Nicolaus, pues asumían que el níquel, semejante en apariencia al cobre, era una forma de engaño a los codiciosos. El níquel fue conocido por la humanidad desde el siglo IV a.C. Esto quiere decir que la humanidad, sin darse cuenta, ya hacía uso de este metal. Se sabe que su descubrimiento fue simultáneo al del cobre, dado que es frecuente hallarlo en los minerales en los que abunda este último. Pero el minero Axel Friedrich fue el primero en estudiarlo y en apodarlo como ahora lo conocemos. El mineral es abundante en la tierra y ya desde hace varias civilizaciones se viene utilizando. En la antigua Mesopotamia, donde se hallaron bronces que poseen niveles superiores al 2% del contenido del níquel. También en China se hallaron manuscritos que sugieren que el color blanco fue empleado en el Oriente entre 1700 y 1400 a.C. Ahora hablaremos un poco de las características del níquel. Es un metal de color blanco plateado, es sólido a temperatura ambiente, tiene también la superficie brillante al igual que la de los otros metales, es dúctil y maleable, es un conductor de la electricidad y del calor. Se trata de un metal muy denso, igual que el hierro, osmio e iridio. Es resistente a la corrosión, se lo puede encontrar en distintos tipos de minerales. También posee propiedades magnéticas. El níquel es un elemento relativamente reactivo. A temperatura ambiente no se combina con el oxígeno o el agua, pero se disuelve en ácidos. A temperaturas más elevadas se vuelve más activo. Por ejemplo, el níquel reacciona con el oxígeno para formar óxido de níquel. El níquel es un elemento bastante abundante que constituye cerca del 0.008% de la corteza terrestre y 0.01% de las rocas ígneas. También se le puede encontrar en tipos de meteoritos y se puede apreciar que hay cantidades bastante apreciables de este. Hablaremos un poco acerca del sistema cristalino del níquel, que esto vendría siendo una de sus características químicas. El sistema cristalino del níquel es cúbico centrado en las caras. Esto quiere decir que es FCC y durante todo el rango de temperatura en estado sólido carece de variedad antropóicas. Su coeficiente de dilatación térmica es bajo, cerca del 13 al 10% de los grados Celsius, que ayuda a utilizar el níquel para la fabricación de materiales que deban poseer un índice de dilatación térmica bastante bajos. En esta tabla podemos apreciar otras características del níquel, como es su punto de fusión de 1453 grados Celsius y su punto de ebullición de 2730. También podemos ver que su estado es sólido en la naturaleza, entre otras características como su densidad, que es de 8.9 gramos sobre milímetros, su periodo de 4 y está constituido en el grupo de la tabla periódica en el 10. Ahora pasaremos a ver un poco de los procesos de extracción del níquel. Como podemos ver, este es uno de los procesos de cómo se extrae el níquel. El níquel es el segundo metal más abundante de la Tierra, siendo el hierro el primero. De hecho, el núcleo de nuestro planeta posee niveles muy puros de ambos metales. Es frecuente hallarlo en el interior de ciertos meteoritos y
formando los minerales camisita y taenita. Además, en combinación con otros metales puede hallarse en los minerales garnierita, milerita, lentandita, niquelina y pirrotita. Las principales minas de níquel en el mundo se encuentran en Canadá, Cuba, Rusia, países que satisfacen el 70% de la demanda mundial de esto. Otros importantes productores son Bolivia, Colombia, Nueva Caledonia y República Dominicana. En este proceso de extracción del níquel podemos apreciar que primero se aplasta y se muele la materia prima, luego se pasa a un tratamiento para sacar las impurezas y que la espuma que no necesitamos flote y solo deje al material puro. Luego de esto se pasa a una fundición y que se utiliza ácido sulfúrico como catalizador. Luego de esto se vierte en una solución para que aliviane sus propiedades. Los metales luego se hacen en lingotes para poder ser utilizados de las maneras diferentes que mencionaremos más adelante. El horno en el que se trabaja son hornos de fusión de crisol. Uno de los usos más primitivos de crisol fue la elaboración y obtención del platino para hacer metales acrisolados. Más recientemente los metales como el níquel. Como podemos ver, los hornos de fusión de crisol están disponibles para temperaturas entre 1000, 1300 y 1500 grados Celsius. Las aplicaciones en la industria es el 65% del níquel consumido. Las fábricas de acero inoxidable auténtico y el otro 12% es superlaciones de níquel. El restante 23% se reparte entre otras aleaciones como baterías, acuñación de monedas, recubrimientos metálicos y fundición. El alnico se utiliza para la aleación primarias. El metal se usa para apantallar campos magnéticos por su elevada permeabilidad magnética. Las aleaciones del níquel, cobre, crean el monel, son muy resistentes a la corrosión, utilizándose en motores marinos e industria química. La aplicación en la medicina desde siempre ha sido en las agujas de sutura hasta implantes médicos o dispositivos que sustituyen una estructura biológica, como puede ser platinas, las cuales van pegadas en los huesos para su mayor sostenibilidad. Se desempeña una función en específico en el cuerpo, utilizan diversas aleaciones de níquel, como anteriormente mencionamos, para las estructuras las cuales necesitan ser reforzadas. En particular, los implantes que tienen que resistir altas presiones, como los tornillos de fijación y las prótesis, suelen estar hechos de acero inoxidable, acero que contienen un porcentaje. Otro de los usos y las aplicaciones es en la aplicación militar, pues el níquel se utiliza para hacer bastantes municiones y también se utiliza para blindar a veces vehículos. Sus contras: la toma de altas cantidades de níquel se tiene a las siguientes consecuencias: elevadas probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, nariz, laringe y próstata, enfermedades y mareos después de la exposición al gas, embolia de pulmón, fallos respiratorios, defectos de nacimiento, asma, bronquitis crónica, reacciones alérgicas, como son erupciones cutáneas mayormente de las orejas y desorden del corazón. Los efectos ambientales del níquel, como sabemos, es que las altas concentraciones en el suelo arenoso pueden claramente dañar a las plantas y las altas concentraciones de níquel en las aguas superficiales pueden disminuir el rango de crecimiento de las
Para los animales, el níquel es un elemento esencial en pequeñas cantidades, pero el níquel no es solo favorable como elemento esencial, puede ser también peligroso cuando se excede la máxima tolerancia. Ahora hablaremos un poco sobre las conclusiones de este metal. Como podemos darnos cuenta, el níquel tiene bastantes utilidades en la vida cotidiana, como por ejemplo las cucharas. Recomendaciones para utilizar el níquel es que no se tiene que exponer a grandes cantidades, puesto que, como anteriormente hemos visto, es perjudicial para la salud. También, cuando se trabaje con níquel o cualquier otro elemento de este índole, se tienen que tener los equipos de protección necesarios para poder hacer uso de este sin ningún problema. Como también hemos aprendido, y una de las recomendaciones es tener cuidado acerca de las aguas, porque pueden estar contaminadas con níquel. Para el ser humano, en pequeñas cantidades no es tóxico, pero al exponerse mucho podría crear una de las enfermedades que anteriormente hemos visto. Por lo tanto, se recomienda que se tome agua potabilizada y que las verduras se laven, puesto que el níquel se encuentra en un 68% de la corteza terrestre. Es hasta aquí en donde mi participación ha finalizado y espero les haya gustado. Gracias por quedarse hasta el final del video.